Y en el programa del día de hoy, toda la polémica del documental de Vinicius Junior en Netflix. También vamos a estar hablando de los casos de Bolivia nuevamente porque han salido nuevas informaciones y además vamos a tocar el caso de Boris Cepedez, que no lo pudimos tocar la semana pasada por el momento en el que grabamos. Vamos a comentar también un poco sobre la crisis que está viviendo Boca Juniors en Argentina y todas estas críticas que está de repente recibiendo Juan Román Riquelme. Y finalmente vamos a estar comentando la decisión del TAS sobre Laureano González, el expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión del día de hoy, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, para conversar con ustedes, los verdaderos hinchas del deporte, los que quieren saber más, y esto es un verdadero honor y privilegio, además de estar hablando de lo que nos gustan, el marketing deportivo, los casos legales, todo lo que tiene que ver con la gerencia del deporte y mucho más. Porque la idea de este programa no es solo darte nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para eso tenemos el día de hoy, aquí con nosotros en el estudio en Caracas, a la dama del Derecho del Deporte, Elena Mundaray. Hola a todos, gracias por acompañarnos en otra edición del Precio del Deporte. También nos acompaña el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Y también nos acompaña desde Montevideo, Uruguay, el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Bucket. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y por supuesto nos acompañan ustedes el día de hoy. Quiero decirles, antes de comenzar, que tenemos varios temas preparados, pero como ha salido demasiada información, no hemos podido tocarlo. Andrés teme un tema de Michael Jordan en la lista de los atletas todavía mejores pagados. También Elena y yo les tenemos temas de la opinión general de del abogado de la Unión Europea sobre las reglas de agentes. También ha salido diversos casos, el de la NCAA. Ayer se metió una apelación en el TAS contra eliminar el descenso en la Liga del MX, que saben que la Liga MX no tiene descenso, entonces los clubes están pidiendo que se reimponga el descenso en la Liga MX, y hay muchas informaciones más que es importante que las toquemos. Apenas nos permita el calendario, vamos a estar tocando todas estas situaciones. Pero sin más ni más, nos vamos con el primer tema del día de hoy. Vamos directamente con el primer tema del día de hoy. Es que Vinicius Junior hizo un documental que está trayendo polémica por todos lados. Brandon nos trae este tema el día de hoy. Baila Vin, el documental de Vinicius Junior que ha desatado polémica en todo el fútbol y las producciones audiovisuales. Y es que esta pieza, que ha tenido un poco de todo, desde historia, reseña, bailes, racismo, crítica social, ha despertado muchas emociones por diferencia de bandos y de cómo se ha tomado la narrativa, tanto de una parte como de otra. Ya hablaremos cuáles son estos personajes lucrados. Pero sí, se ha convertido en el documental o película menor puntuada en el IMDb, que es la database de películas en internet. Y esto se hizo a través de un boicot porque se muestra en este documental la rivalidad o las disputas que ha tenido el jugador brasileño con la afición del Valencia. Para hablar en términos generales sobre el documental, la verdad es que yo esperaba algo más, como lo habían promocionado. Me parece un documental más de un atleta deportivo, donde te muestran de dónde viene, cuáles son sus aspiraciones, todo lo que le ha costado llegar a donde está. Pero creo que más allá de eso no te ofrece una visión más amplia o más cercana de lo que podría ofrecerte un documental autobiográfico. ¿Qué pasa aquí? Este documental generó mucha polémica, sobre todo con el Valencia Fútbol Club, porque hay una parte del documental donde se relata o se muestra y se deja en evidencia los cánticos racistas de los fanáticos del Valencia contra Vinicius. Entonces, el club español sacó un comunicado diciendo que iba a tomar medidas legales, que lo que se muestra en el documental está alejado de la realidad. Uno de los argumentos es que a Vinicius, en títulos del documental, le dicen mono, mono, mono,
y según el Valencia no era así, que era tonto, normalizando que una afición le grite a un jugador tonto. Pero incluso Ancelotti, que sale en ese documental en rueda de prensa inmediatamente post partido, dice que él no va a hablar de fútbol ese día y que él escuchó los cánticos de mono. Entonces, la movida en contra de este documental por parte de la afición, no solo del Valencia, sino del Atlético de Madrid, es que se organizaron para puntuar de la peor manera posible esta producción audiovisual, lo que ha hecho que se convierta en la película o documental o pieza audiovisual menor puntuada después de muchos años. Vamos a andar un poco más sobre cuáles los objetivos de este documental, porque creo que se generó completamente lo opuesto. Creo que tiene cosas interesantes de crítica social, de apoyar una causa, en este caso la de la lucha contra el racismo, un poco de mejorar tu imagen a nivel mundial, porque entendemos que Vinicius había sido un jugador bastante polémico, pero capaz no fue lo que esperaba y los resultados han sido más de polémica que de levantar la imagen que tiene Vinicius ante el mundo. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Ok, Brandito, fíjate, lo primero que quiero hablar, porque yo creo que hay 3 temas que nos deja este documental, ¿no? Primero, el análisis del documental en sí mismo, que es un tema importante. Luego, el tema del Valencia y lo que está pasando con el Valencia. Y un tema más que vamos a conversar, que es el tema del branding de Vinicius Junior, ¿no? Esos 3 temas es lo que yo he analizado sobre esta situación. Sobre el Valencia, y para comenzar y tratar de matar este tema para entrar en los otros 2 que me parecen mucho más interesantes. Esto todo es una lucha de narrativas. Entonces, Vinicius Junior, es obvio que en los videos lo insultaron, se ve. Y el Valencia, desde que esto salió, ha tratado de controlar la narrativa diciendo son pocos aficionados, no es la mayoría, luego que Mono es tonto, no que Mono es del animal. Hay que decir que en España la palabra mono también se utiliza como cute o cuchi, etcétera, etcétera. Hay gente en España que utiliza esta palabra mono como que, ay, es muy mono, es muy lindo, es muy cute, ¿no? Es otra acepción de la palabra casualmente en España. Pero es obvio que lo que le gritaban en el estadio era por el animal, lo cual es un insulto completamente racista. Ahora, el Valencia ha luchado desde 2023 para acá en el cambio de narrativa sobre este tema fuertemente, mientras que Brasil se ha puesto del lado del jugador y todos los jugadores se han puesto del lado del jugador porque es evidente que es un tema. Entonces, que el Valencia amenace con una demanda tiene varios temas, ¿no? Porque primero, esto es Netflix. Netflix tiene sedes en varios sitios. Y segundo, la productora es una productora brasileña que estuve chequeando ayer, que se llama Conspiração Filmes. Tienen películas muy interesantes como Ainda Estoy Aquí o Todavía Estoy Aquí, que acaba de ser nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, entre otras cuestiones. También tiene producciones de HBO como Mandrake, que es la historia de un abogado en Brasil. Y entonces también tendrías que ir a ver dónde esta productora tiene sedes para demandar. Entonces yo creo que el Valencia amenaza con demandar por la provocación que se está generando, pero yo veo muy difícil que en verdad vayan a ejecutar la demanda como tal. Creo que lo que quieren es asustar un poco, tratar de cambiar la narrativa, pero lo veo complicado porque además tienes que invertir una gran cantidad de dinero porque tienes que hacer una demanda en varias jurisdicciones. Tendrías que demostrar además el daño a tu marca que está recibiendo y además demostrar que este tema de los aficionados significaba tonto para desmitificar. Es complicado, ¿no? Y ahí yo quiero cerrar este tema porque yo creo que es puro control de narrativas más allá de otra cuestión. Igual, bueno, puede pasar, vamos a ver, quién sabe. Un control de narrativa que se desvirtúa para mí fácilmente con el hecho de que efectivamente hubo personas sancionadas, hubo personas con una condena por el juzgado número 10 de España con este tema justamente. Primera vez que en España hay unos condenados a prisión por racismo. Es decir, que evidentemente sí cometieron esas infracciones. Además, no solamente eso, sino que la Liga en esa oportunidad emitió un comunicado diciendo lo siguiente. Cabe recordar que desde el primer momento el Valencia cooperó con la identificación de los imputados y procedió de inmediato a la expulsión como socios del club. Entonces quiere decir que si había personas dentro del club, si había socios del club que cometieron estas infracciones, que hicieron estos actos de racismo, tanto que el Valencia tomó medidas con respecto a esto. Entonces de esa manera yo desvirtuaría fácilmente cualquier acción que pudiera tomar el Valencia, simplemente con esto que ya está en el pasado. Así que
creo que no pase de allí. Pero es que fíjate, hasta en el documental empiezan a hablar, cuando empiezan a comentar sobre este tema del racismo, sobre lo que estaba ocurriendo y lo que pasaba justamente en ese partido con el Valencia, ponen a un periodista y él dice, eran pocos, no era todo el estadio, no era un gentío, y no generalizan desde el propio documental lo que pasó. Fíjense, es generalizar decir que España es un país racista es imposible y lo pongo totalmente en duda. Ahora, que haya racismo en España puede ser. Aquí se vio un caso también, si lo vieron en las noticias de Real Madrid puso un comunicado donde la justicia actuó en contra de algunos hinchas del Real Valladolid también, porque la justicia ordinaria se demostró que hubo hechos de racismo contra Vinicius Junior. Entonces hay un problema en la liga que atacar, que aquí lo muestra y además te dice el mismo documental, oye, no es todo el mundo, no es una generalización, sino es un caso puntual de lo que pasó con él. De hecho, hasta Vinicius lo demuestra. Pero vamos a hablar de un poco del storytelling también, de qué está ocurriendo con este documental. No me gustó, yo se lo dejo en la interpretación a ustedes. Si te gustó, cuéntame por qué, déjame tu comentario. A mí no me gustó porque me parece algo más de lo que ya viene sucediendo con muchísimos deportes, con muchísimos factores, y creo que pudo haber sido una historia más interesante, más entretenida, y estoy seguro que Vinicius como persona, como personaje, como figura del fútbol, tiene muchas anécdotas, muchas historias que sean más que contar lo simple, lo básico que se ha contado hasta ahora. Ojo, él está proyectando como su propia marca personal, él quiere posicionarse entre los mejores jugadores del mundo y mantenerse en ese nivel, pero creo que ahí falló un poquito en la historia de cómo se narró y cómo se... Es que no hay historia, Andrés. Ese es el punto. Porque es como contarte la vida de Vinicius, el detrás de cámaras de Vinicius, pero para empezar, el documental comienza y no sigue un orden cronológico. Luego, en cierto momento, va a un orden cronológico. Entonces no te están contando realmente una historia, sino te están contando momentos para tratar de empatizar, pero con todo y eso, yo siento que no van a los comienzos de Vinicius, más allá de que fueron al Flamengo, fueron a un solo año de Flamengo, pero solo te están contando ciertos momentos. Entonces es un documental que es muy vacío porque no te permite conectar con el atleta. Entonces, ay, sí, vamos al tema del racismo con el Valencia. Entonces eso es un espacio cortico del documental. Vamos al premio de Best. Vamos a cuando el Madrid ganó esta Champions, vamos a cuando el Madrid ganó esta otra Champions, y vamos cuando salió del Flamengo, y ya, pero nunca te permite adentrar en un tema. Entonces es 1 hora y 45 de prácticamente imágenes tras bastidores, sin un hilo conductor y sin un mensaje final. En algún momento se trata de vender a Vinicius como que alguien resiliente, que lo es. Vinicius es un jugadorazo y es resiliente y tiene una habilidad y es increíble. Pero te lo tratan de mostrar como un tipo que aguante y todo, y luego pierden esa idea. Y el siguiente momento estamos hablando de otro tema de Vinicius. Entonces no tiene ese hilo conductor, no hay ese storytelling, porque no hay una historia. Lo que hay es como que muchos segmentos pegados, y pegados como a lo loco en ese sentido. Y entonces, cónchale, a mí me cuesta disfrutar, siendo que tenemos un tipo que él mismo lo dice, mira, él cuando saca el documental dice, soy un joven de 24 años teniendo un documental, qué extraño, ¿no? Pero mi carrera está lejos de terminar y una biografía no tendría sentido. Entonces vi que ya tenía algunas cosas para falar y que había historias para contar y tal vez inspirar, y eso es lo que quise hacer. Sí, pero cuando, por ejemplo, tú te vas a los documentales como el de David Beckham te cuenta un documental de su carrera de forma cronológica, pasando por los momentos claves de su carrera, ordenado y con una historia de fondo diciéndote de esta cuestión. Cuando hablas del documental de Rooney, pasa más o menos lo mismo. Te cuentan la historia y te cuentan cómo era pasando, pero es una historia cronológica, clara, con lo que para dónde va en esta situación. Este documental no sé a dónde va. No sé, ¿qué te pareció a ti, Brandito? Sí, coincido, muchachos, y además le sumo a esto, tuvo un mal timing el documental, la salida del documental, porque si me dijese que todo esto cierra como la historia, la típica historia del camino del héroe y termina con un éxito o con un triunfo, más allá de lo del premio de BES y todo eso, lo publica en una temporada en la que el Real Madrid no ganó mucho, no decir nada, no ganó nada a nivel nacional, perdió en la Champions también. Hubiese entendido que esto hubiese salido en la temporada donde él era candidato a ganar el Balón de Oro y hubiese estado fenomenal y se entendería un poco más el objeto. Pero creo que se apuraron al lanzar este documental porque realmente es eso que coincido con lo que dice Antonio, ¿no? Es como una mezcla de momentos que capaz no coinciden entre sí, pero se arman sin tener un mensaje claro. Yo creo que el objetivo de este documental básicamente fue como lavar la imagen de Vinicius Junior, que
que ha sido considerado como un jugador polémico, porque lo es un jugador que se ha acostumbrado a vivir a través de la polémica, por su actitud irreverente, por ser de estos jugadores que siempre quieren llamar la atención y todo eso, más allá de su talento. Entonces creo que quiso apropiarse de la narrativa, que es muy importante que ustedes lo mencionaron, para tomar un papel de yo no soy el provocador, yo soy la víctima. Y creo que eso le ha funcionado muy bien, pero más allá de eso, el mensaje del documental es como muy vacío, es realmente mostrarte un resumen de las temporadas pasadas, donde ganó 2 Champions, pero más allá de eso, de la participación del Mundial y todo eso, realmente no es un documental que sume mucho, es más de lo mismo, como menciona Andrés. Así que yo creo que el documental sirvió para hacer una ventana, para hacer una crítica social con el tema del racismo, para mostrarse como un embajador de esta causa y para lavar un poco su imagen a través de enaltecer su branding y respaldarlo con testimonios de figuras emblemáticas. Yo voy a ser la rara del grupo. A mí sí me gustó el documental, sí me gustó. Obviamente yo iba con cero expectativa de que el documental me iba a dejar un mensaje o una enseñanza y probablemente por eso fue que pegó un poquito más conmigo. Sí lo vi un poquito largo, yo soy de una generación que no le gustan las cuestiones tan largas, los videos, pero a mí me gustó, sinceramente me pareció una ventana también para, que además este tipo de documentales también les sirve, ¿no? Un tipo de ventana para conocer un poco más del deportista. Sabemos cómo es Vinicius Junior en la cancha, sabemos un poco también cómo es fuera de la cancha, pero no sabemos, o por lo menos yo no lo sabía, cómo es con su familia, cómo es con sus amigos, que probablemente no muestra mucho esa parte del documental, pero sí deja algunas cuestiones interesantes. Y a mí, de verdad, sinceramente me gustó. Pasé el tiempo entretenida viéndolo así fijamente, cuáles eran las personas que salían, qué decían de él. Muchas personas coinciden, obviamente, con cómo es Vinicius Junior, que sí, es provocador, pero así es su manera. Que sí, le gusta bailar, pero no para burlarse de la gente, sino porque lo ha hecho así desde niño. Y me pareció muy curioso y muy gracioso también que mostraran que desde niño, cuando estaba en Flamengo, bailaba al celebrar los goles. Así que eso a mí me encantó. Y obviamente le doy un punto positivo también por mostrar su lucha contra el racismo, que evidentemente eso no se le puede reprochar a nadie. Hay cosas que me dejan positivas, hay sensaciones buenas que me dejó este documental. Uno, que lo muestran desde la visión de sus compañeros también como lo que él es, ¿no? El episodio con Benzema, cuando esto se hizo viral en las redes sociales y decían, oye, no le pasen la pelota, y Benzema tuvo que ir a hablar con él después y decirle, oye, mira, que te dije esto por esto y esto, son calenturas del momento, son situaciones deportivas que van a saber llevar. También hay otros compañeros que le dicen, bueno, sí, no están de acuerdo con la forma en que él a veces ve las cosas, le dicen enfócate más en el juego, haz esto. Entonces no trataron de tapar la parte negativa del jugador, sino la mostraron tal cual como es. Por supuesto, para obtener una mejor narrativa van a mostrar lo positivo, van a exaltar los logros y todo lo que quieren vender de Vinicius, pero también mostraron el lado B de la cuestión y me gustó. Esa fue una parte que de verdad les dejo ahí para anotar, véanlo y analícenlo, porque lo muestran como un jugador con los defectos y las virtudes que tiene él, no solamente con la gloria y con los 2 títulos que tuvo en la Champions o el premio de Best, sino también, oye, mira, tuvo ciertos problemas. Cuando llegó le costó porque decía que él eran muy rápidos. Habló Toni Kroos, habló Courtois, hablaron muchísimas personas, el mismo Benzema, y esa fue la parte que más bonita me pareció del documental, cuando empiezan a hablar de lo malo y no lo empieza a hablar él, lo empiezan a hablar los demás. Ahora, Brandon decía que esto es como un cambio de narrativa, un lavado de cara. Yo entiendo que Vinicius, hay mucha gente que tiene comentarios con respecto a él fuera de lo que tiene que ver con su talento, de que es provocador o no, etcétera, etcétera. Y de que él quisiera colocar una narrativa, fíjate que él no pone nada en su documental de las provocaciones de los que lo acusan, etcétera, etcétera, sino que básicamente el documental está dirigido a mostrar a Vinicius como un ser humano, a tratar de humanizarlo para conectar más. Entonces cuando yo veo eso, para mí no es, como dice Brandon, solamente un cambio de narrativa, un lavado de cara. Yo no lo veo tanto como un lavado de cara. Yo lo veo como marca personal. Esto es branding personal de Vinicius Junior. Por supuesto que en su documental él va a tratar de siempre dominar la narrativa que él quiere contar. No tengamos dudas de eso. Pero yo siento que es branding. ¿Por qué es branding? Fíjate, hay millones de cuestiones que Netflix ha mejorado exponencialmente. Te voy a dar varios ejemplos. Y comencemos con una serie que fue muy famosa, que se llamó Suits. Suits es una serie de abogados corporativos y de cómo manejan estas cuestiones. Esa serie salió, todo muy bien, fue muy buena, mucha gente la disfrutó, pero mucha gente no la conoció. Bueno, colocaron Suits en Netflix. El crecimiento exponencial de Suits fue tan, pero tan grande,
que se volvió la serie número 1 del mundo, a pesar de que tenía 5 años de haber terminado su transmisión. Es decir, la gente la había dejado de ver. Hace 5 años había terminado y apenas la colocaron en Netflix, tuvo una explosión. Y así ha pasado con varias películas, con varias cuestiones, y así pasó con la Fórmula 1. La exposición de la Fórmula 1 y la llegada a nuevas audiencias ocurrió a través de Netflix. Liberty Media construyó este documental Drive to Survive, que es fundamental para el repunte de audiencia de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque además lo hicieron bien, tuvieron un storytelling impresionante. Cuando tú ves el panorama mundial del fútbol, tú ves que Cristiano Ronaldo y Messi siguen siendo los GOATs de la cuestión y entonces siguen dominando el escenario internacional, pero Cristiano Ronaldo y Messi están a punto de retirarse. O sea, no les queda mucho tiempo. ¿Quién va a tomar el mando? ¿Mbappé? Vinicius Jr. Entonces Vinicius tiene 24 años, ya ganó 2 Champions, tiene un premio de Best, pero cuando tú vas a ver sus redes sociales para hacer una comparación de lo que quiero decir, tú ves que Cristiano tiene 654 millones de seguidores en Instagram, ves que Messi tiene 505 millones de seguidores en Instagram y ves que Vinicius Jr. tiene 53 millones en Instagram. Un 10% de lo que tiene Messi y menos de un 10% de lo que tiene Cristiano Ronaldo. La diferencia es abismal. Entonces, para mí es claro que si tú haces algo y lo colocas en Netflix, para mí es clarísimo que es que tú quieres mejorar tu exposición. Y obviamente Vinicius Jr., con el talento que tiene un potencial enorme por subir. Además, le quedan muchísimos años de carrera, al menos 10 más. Entonces, a mí esto me parece un movimiento comercial directamente, enfocado en un objetivo de llegar a más audiencias, conseguir más seguidores, para seguir mejorando mi marca y conseguir, fíjate, ahorita tiene Visit Dubai como patrocinador, Nike, Gatorade, Omo, Clear, Rexona, PlayStation, Pepsi, UNESCO, Rock Nation, Vivo, hace comerciales de Pizza Hut y unos días después de que sale este documental, inmediatamente sale un comercial del Mercurial Vapor de Nike, aprovechando toda la controversia. Wow, a mí me parece que la estrategia está clarísima. ¿Qué piensas tú, Bram? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Iba a mencionar eso, ¿no? Que después de este documental, primera vez que Nike le saca una edición especial directamente al jugador, cosa que solamente hace con ciertos tipos de atletas como Cristiano o a veces Mbappé. De hecho, a veces Mbappé utiliza modelos de botines que son de Cristiano Ronaldo. Imagínate el nivel de que Nike te haga botines a ti mismo. Entonces, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo que esto es también parte de una construcción de marca, de ir construyendo el branding, pensando en posicionarse como el mejor jugador del mundo, que ahora está bastante difícil, porque antes teníamos 2 pilares, 2 referentes bien sólidos, y ahora esa disputa cada vez la vemos más en la disputa por el Balón de Oro, que capaz está Haaland, está Mbappé, está Vinicius, capaz sale algún joven con una buena temporada, está Lamine Yamal, que esta vez sí lo dije bien. Y eso nos deja la pregunta para cerrar ya este tema, que quiénes son los beneficiados y perjudicados al final de la transmisión de este documental. Y mira, a mí me parece que salió bien posicionado Vinicius, más allá de toda la crítica y del boicot de los aficionados y de que la gente disfrute como de llevarle la contraria a Vinicius. Estamos hablando de Vinicius, la gente está viendo el documental, así sea para puntuarlo mal. Entonces, por eso a mí me parece que los beneficiados evidentemente son el Vinicius, Netflix, que esto se transmite en visualizaciones, y el mismo Real Madrid, que te muestra cómo se beneficia de vincularse con esta marca, que parece extraño, ¿no? Que el Real Madrid se beneficie de la marca Vinicius, pero es una retroalimentación, ambos se benefician, y yo creo que deja en evidencia o deja mal posicionado a cierta fanaticada española, a cierto sector de España que mantiene la idea del racismo. Creo que a fin de cuentas eso es lo que nos deja, la gente se pudo acercar un poco más a Vinicius y conocerlo más como persona. Capaz en un futuro veamos una segunda pieza de Baila Vini, pero con una Copa del Mundo y bueno, se acabe el debate de quién es el mejor, pero por lo menos entretenido fue. Ahora, el storytelling se pudo haber hecho mejor, el timing o el momento de publicación siento que también, pero creo que a fin de cuentas resultó un éxito porque la gente lo está viendo y nosotros estamos... Es un posicionamiento total que busca Vinicius Jr. para imponer su marca en un momento deportivo donde Cristiano y Messi están ya anunciando la hora del retiro y queda un hueco de ese espectáculo que le gusta a la gente de quién es el mejor ahora quién es el mejor del mundo, ahora quién voy a seguir, ahora quién es el de los números, quién es el de las cifras, quién es la vedette. Ahora le toca también competir contra Yamal, contra Mbappé y contra los jugadores que vayan empezando a aparecer, pero él lo está haciendo hacia adelante en la movida y dice, mira, mi marca personal está acá, está primero, lo estoy llevando a distintas audiencias para que vean, no todo el mundo ve esto, entonces dice, bueno, vamos a expandirnos a nuevos horizontes y él
está aprovechando de posicionarse de la manera que puede. Ahora le toca a él hacerlo desde el terreno deportivo porque de nada o muy poco vale que tú expongas tu marca personal y lleves mucho si no corresponde con lo que está viviendo en la situación del terreno de juego. Ahora tiene 24 años, es muy joven y le queda muchísimo más por aportar, por desarrollar y por crecer. Y entonces la pregunta es para ustedes. ¿Vieron el documental de Vinicius Junior? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Es que hay 3 jugadores en Bolivia que están teniendo diversos problemas y no pudieran estar con su selección en las próximas fechas de eliminatoria. Conversamos de este tema la semana pasada, pero justo cuando conversamos salieron más informaciones después de que grabamos el programa y es importante actualizar la situación de cada uno. Elena Mundaray nos trae este tema de los jugadores de la selección de Bolivia el día de hoy. Nos toca actualizar la realidad de varios jugadores de Bolivia que tienen problemas disciplinarios. Vamos a empezar con el caso de Boris Céspedes, jugador también de la selección. Salió publicado que dio positivo en una muestra antidopaje. Él, de hecho, confirma, él mismo declara que sí tiene un caso de dopaje abierto, que está suspendido provisionalmente, pero que su caso se debe a un diurético. A un diurético, acetamilosida, es una sustancia específica, pero que además él se defiende diciendo que se lo dio un médico, justamente de la Federación Boliviana de Fútbol, para contrarrestar los síntomas de la altura. Estaba sufriendo de esto durante un partido, de hecho la muestra se la toman en partidos de eliminatorias, en el partido contra Uruguay, y su defensa es esa, tenía un mal de altura. El médico le recetó este medicamento que efectivamente sí sirve para contrarrestar los síntomas de la altura, pero salió positiva en una prueba antidopaje. Como decimos, es una sustancia específica. La sanción máxima por este tipo de sustancia es de 2 años. Pero obviamente hay que ver cuáles son las circunstancias del caso para ver si se logra reducir o eliminar por completo esta sanción. Ya hemos mencionado en el capítulo anterior más o menos cómo son estas cuestiones de los casos de dopaje, pero reiteramos un poquito más sobre el caso, sobre el escenario de este jugador en particular, porque, insisto, los casos de dopaje no son todos iguales. Cada uno tiene sus diferencias y sus circunstancias bien específicas. Pero en su caso, bueno, él pudiera pedir una absolución total de la sanción, de la posible sanción que le pueda corresponder, si él demuestra que no tuvo ni culpa ni negligencia. Es decir, mira, yo no sabía lo que me estaba dando el médico, que es justamente su versión. Esto habrá que contrarrestarlo con las pruebas y con las diferentes versiones que se acerquen en el caso. Y si no logra que se absolva por completo, que le quiten la sanción, entonces pudiera subsidiariamente lograr una reducción. ¿Cuál pudiera ser esta reducción? Nuevamente dependerá de todas las cuestiones probatorias que tenga en su caso, pero puede ir desde una advertencia hasta una sanción, nuevamente como dije, de 2 años, que es lo máximo que se puede imponer por este tipo de sustancia. Este caso en específico me recuerda el de Jannik Sinner, el tenista, porque manejó una versión más o menos de los hechos parecida a lo que se está haciendo en este caso, que un médico o una persona que formaba parte de su cuerpo de médicos, en el caso de Jannik Sinner, tenía una sustancia prohibida en sus manos, le hizo unos masajes y bueno, Jannik Sinner en un momento pudo demostrar que efectivamente esa fue la vía de entrada de la sustancia a su cuerpo. En primera instancia no tuvo ningún tipo de sanción. De acuerdo al procedimiento que se hizo ante la ITA, coincidieron de que efectivamente no tuvo ninguna culpa, no tuvo ninguna negligencia y no fue suspendido de ninguna manera. Pero cuando se apeló el caso, entonces la Agencia Mundial Antidopaje dijo, mira, no está bien, creo tu versión, pero igualmente tú incumpliste con el reglamento porque tú tienes que estar pendiente de que entra en tu sistema. Y por eso lograron un acuerdo de 3 meses. Hago justamente este reconocimiento de este caso porque es muy parecido. Es una versión de no fui yo que lo consumí, fue una persona de mi cuerpo médico que me dio esta sustancia. Pudiera servir esa versión, pudiera no servir, todo dependerá de cómo lo pruebe, de las versiones que se utilicen, de los testimonios que tengan. Pero bueno, lo importante ahorita es que lamentablemente está suspendido provisionalmente. Él mismo ha dado esas declaraciones públicamente sin ningún problema. Así que acepta por los momentos este pequeño error en su carrera, pero bueno, esperando evidentemente que salga lo mejor a relucir. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Tenemos un poquito más que hablar de Ramiro Vaca y de terceros, que hay nuevas actualizaciones también en su caso, pero por lo tanto, ¿qué les parece esta situación con los jugadores bolivianos? Esta situación de Boris Céspedes creo que es importante decir porque se ha suscitado y suscita un gran debate de wow, el remedio que es para la altura, entonces que la altura es ilegal y esto. No. Vamos a calmarnos. ¿Para qué es
este diurético y por qué está prohibido. Creo que es importante aclararlo porque si bien es cierto que el médico se lo dio para la altura, etcétera, 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 el medicamento está prohibido no porque hace un efecto en ti que te ayuda a mejorar tu rendimiento. Aunque bueno, si te ayuda a jugar mejor en la altura, quizás sí. Pero este medicamento no está prohibido por la altura, ¿ok? Este medicamento está prohibido porque los diuréticos enmascaran otras sustancias. Es decir, esconden otras sustancias prohibidas que la gente pueda estar tomando. Entonces, los diuréticos no están prohibidos porque suelen mejorar el rendimiento. La mayoría de los diuréticos no mejora tu rendimiento en nada. Están prohibidos es porque no permiten observar otras sustancias que pueden estar en tu organismo prohibidas. Esa es más o menos la situación. Los diuréticos suelen tener, cuando tienen sanciones muy bajas, 3 meses, 6 meses, porque a menos que se demuestre que se está utilizando para esconder una sustancia verdaderamente que mejore tu rendimiento, entonces es que hay una sanción mucho más fuerte. Pero en general, este tema de los diuréticos no va más allá de... Creo que es interesante que este es un jugador que sin duda, como dice Elena, es muy probable que se le pueda levantar la sanción, quizás inclusive porque la regla dice que no es necesario y que no se tiene que imponer una suspensión provisional ni siquiera cuando se trata de sustancias específicas, que son las sustancias como que más, que conllevan sanción más baja, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que es muy probable que el jugador obtenga una suspensión baja si se considera, porque esto es muy subjetivo de cada panel, si se considera que la negligencia no existió y que desde un primer momento no se ha suspendido, o incluso que tenga una suspensión muy, muy baja. Esa es mi opinión en el tema. Exactamente, pudiera ser así. Pero ahora vamos a pasar a unas actualizaciones también del caso de Ramiro Vaca, porque luego de que grabamos el episodio pasado, salió a relucir, salió en las redes públicas, cuál era la sustancia por la que se había sancionado a este jugador. Nosotros habíamos adelantado que presumíamos que pudiera tratarse de una sustancia no específica. Y efectivamente, se trata de una sustancia no específica. En su caso en concreto fue la ostarine o la ostarina, que es una sustancia no específica. Además, esta sustancia es usada para el tratamiento del crecimiento muscular, de osteoporosis, de aumento de masa muscular. Es lo que para lo que funciona, por así decir. No estoy diciendo que el jugador lo haya utilizado con esta intención, porque cuando uno busca en internet sobre esta sustancia, salen ciertas noticias que esta sustancia está incluida en diversos suplementos deportivos. Entonces, habrá que observar si hay una contaminación en su caso, que también adelantamos que pudiera tratarse esa cuestión, y por eso pudiera pedir la anulación momentánea de su suspensión provisional, porque hay una regla específica justamente sobre productos contaminados. La cuestión está en demostrarlo, en probar que el producto que tú consumiste tenía esa sustancia prohibida, que no estaba en el etiquetado y que, bueno, lamentablemente la consumiste sin saber, sin conocer, sin tomar ningún tipo de intención de que esa sustancia estaba allí. Así que esa es la cuestión con el caso de Ramiro. De hecho, es una sustancia que no está aprobada por la FDA, es una sustancia que pudiera traer diversos problemas en el organismo, por eso no está aprobada mundialmente y por eso es que muchas veces se oculta en diferentes suplementos deportivos, haciéndote creer que tienes un suplemento deportivo sin ningún problema, que está totalmente autorizado. El detalle está en demostrar, pero el equipo legal que está detrás del caso de Ramiro probablemente tenga todas las herramientas para probar esto, porque su caso pinta por estos lados. Creo que puede ser así. Es interesante todo eso que comentas, Elena. El equipo es el de Bishara Mota y Bishara es un tremendo abogado en esto y estoy seguro que van a hacer toda la presión para que el jugador pueda estar. El tema, como tú dices aquí, es probar la contaminación si es que hubo, porque hay otro detalle de la sustancia que yo quería comentar, y es que, como tú dijiste, no está aprobada por la FDA, que es la organización que aprueba sustancias en los Estados Unidos, lo que significa que esta sustancia está prohibida en Estados Unidos, pero además se ha reportado que genera daño hepático, es decir, al hígado como tal, utilizarla, y por eso es que no está permitida en general, y comprarla es muy difícil. Tú tienes que ir online y meterte en la deep web y entonces escribirle a una persona que te vende. Es decir, adquirir esta sustancia por sí sola, independientemente del suplemento, es sumamente difícil, lo que significa que si está en tu organismo, la primera presunción, porque además es un esteroide anabólico, una de las sustancias más graves que puedes utilizar, la primera presunción que uno tiene es, pues sí quería hacer trampa, se estaba dopando, ¿no? Pero luego, cuando sigues examinando la sustancia, encuentras ese detalle que tú estás diciendo, que es el tema de la contaminación y de que hay
muchísimos suplementos contaminados con ostarina y no están etiquetados. ¿Qué grave es esto? Por eso es muy importante de que cualquier atleta, antes de tomar un suplemento, lo revise por internet. Y aquí es donde hay un requerimiento que han impuesto algunos laudos del Tribunal de Arbitraje Deportivo, de que así tú tomes un producto mal etiquetado, tú tienes que demostrar que tú hiciste tu búsqueda en Google y colocaste el nombre del producto con la palabra dopaje y que en la primera página de Google o en las primeras 3 páginas de Google no salió que el producto contenía una sustancia prohibida. Porque como ahora todo se sabe o el internet puede publicar todo, con una búsqueda en Google del suplemento, quizás tú puedes encontrar la cuestión. Ahora, entre más nivel, a veces piden que el atleta, al menos en algunos deportes lo he visto, que el atleta vaya y testee científicamente en laboratorios cada suplemento que toma. Y bueno, para algunos atletas, especialmente de tenis, atletismo, de muy alto nivel, tal vez ese sea un requisito. No puede serlo en todos los casos de dopaje. Creo yo que si pueden demostrar y esta cuestión de la contaminación, y si está muy claro el tema de la contaminación, y si además de eso tienes muy buenos abogados, como el caso de Ramiro Vaca, estos colegas que están manejando la situación, y puedes hacer presión, y además tienes esta regla especial dentro del reglamento de Conmebol, wow, pareciera que Ramiro Vaca empiezan a mejorar sus chances si esta fuera la versión que está manejando, que es lo que estamos especulando, ¿no? Y si esta es la sustancia, porque se filtró a la prensa la sustancia, pero no sabemos con exactitud si es esta. Si esta situación es así, entonces pareciera que las posibilidades de que el jugador esté mejoraron muchísimo. Así es, aquí estamos hablando de posibles escenarios. De hecho, en el programa anterior damos con unas cuestiones que probablemente se confirmen o estén confirmadas ahora, por ejemplo, de qué tipo de sustancia se trataba. Pero ahora, simplemente unas recomendaciones, coincido justamente con lo que dice Antonio, dependiendo del nivel del atleta, oye, se te pide un poquito más de exigencia también en el cuidado que tiene que tener una persona con las sustancias que entran en su organismo. Y simplemente como recomendación que puede quedar acá, o lo que podamos dar de nuestra parte, es revisar las sustancias que están consumiendo. No solamente el etiquetado, sino poner el nombre del producto que están consumiendo, buscarlo en internet y guardar esa búsqueda, dejarla en la computadora. Mira, en su momento yo empecé a tomar este medicamento con este nombre, hice la búsqueda y no arrojó nada. Porque eso muestra diligencia. Y al mostrar diligencia quiere decir que tuviste cuidado, que estuviste pendiente de lo que estaba entrando a tu organismo. Y es muy difícil. Yo sé que es muy difícil controlar todo lo que consumimos, todo lo que comemos. Imagínense en un atleta de alto nivel. Pero justamente con estas cuestiones, con estos cuidados, se pueden evitar problemas en un futuro. Vamos a recapitular un poco. Ramiro Vaca, Céspedes, tienen problemas detectados con sustancias antidopaje. Están descartados para la fecha eliminatoria. Esa es una de las que se me surgen ahora porque el tiempo es muy corto y no sé si le den los lapsos, al menos legalmente, para poder apelar esto, para poder pedir un permiso, o ustedes me dirán qué ámbito ellos pueden dirigirse para jugar un partido clave como lo es ante Venezuela, y el otro es el caso de Miguel Terceros. No sé si Miguel Terceros, por lo que he entendido, no tiene una condena todavía por parte de la justicia de Brasil, pero le podrá tener la oportunidad de que lo dejen salir del país para que viaje. Ya sabemos que la Federación Boliviana de Fútbol está tratando de hacer esto, pero ¿de verdad podrá salir o se sumarán 3 bajas o son parciales los que van a venir y que no van a venir a Venezuela, por ejemplo, en este caso? Mira, en el caso de Céspedes, él voluntariamente aceptó la suspensión provisional. Eso me da a entender que no va a haber ningún tipo de anulación de esta suspensión provisional, porque al menos ha salido diciendo esto públicamente, que él acepta esta suspensión. En el caso de Ramiro, esta semana justamente hubo una audiencia ante Conmebol, según lo que se puede ver en la prensa, donde se iba a discutir efectivamente la anulación o no de la suspensión provisional. Obviamente esto va a depender de las pruebas y todas las cuestiones que hayan presentado en esa audiencia, y definitivamente no se va a tomar una decisión tan rápido, pero yo lo veo complicado. Quedan 2 semanas para los partidos de eliminatorias. Están allí los lapsos muy apretados. Obviamente la convocatoria la tienen que tener lista con un cierto tiempo de antelación. Justamente la federación, como decías, está presionando en el caso de Miguel Terceros, pero yo los lapsos los veo muy cortos, muy cortos. Dependiendo justamente de lo que haya surgido en la audiencia de Ramiro Vaca, pudiera que sí se levante al menos la suspensión provisional. Si se levanta la suspensión provisional y él está autorizado a jugar, indudablemente pudiera hacerlo. Ahora, en el caso de Terceros, que no lo hemos comentado todavía, pero está también interesante, porque el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil
emitió una decisión donde lo suspenden por 5 partidos. Esta es en la justicia deportiva. Todavía falta su caso ante la justicia ordinaria, que es el Ministerio Público el que lleva a cabo esta investigación, la Fiscalía y en Brasil. No hay una decisión todavía de este caso, pero oye, si yo fuera la Fiscalía me agarraría de esa decisión del Tribunal Superior de Justicia Deportiva para decir, mira, efectivamente este muchacho sí cometió estos actos de racismo lamentablemente, así que hay que darle una condena en la justicia ordinaria también. En la semana pasada teníamos un mejor escenario para Miguel Terceros. Para mí cambia totalmente el panorama con esta suspensión de 5 partidos, que si bien esta suspensión es en Brasil, no tiene una ampliación de jurisdicción para aplicarse en esta suspensión en otros partidos, ante Conmebol, por ejemplo, pero el detalle está en el procedimiento que él tiene en la justicia ordinaria, que mientras no haya una respuesta pronto absolviéndolo del caso o condenándolo, por otra parte, entonces se irá lamentablemente con la medida que tiene, que no puede salir del país. Sí, Elena, también tenía una pregunta, ¿no? Y que capaz se hagan las personas que nos observan, que Vaca es el que aparentemente tiene el mejor escenario ahora, bien lo mencionabas. En caso de que se llegue a una decisión, se le hace una nueva prueba antidopaje. ¿Cuánto tiempo pasa para que esta sustancia salga de su organismo? ¿Puede que le permitan jugar incluso teniendo esta sustancia prohibida dentro de su organismo? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiempo dura una sustancia prohibida? Me imagino que depende en salir del organismo de una persona o un atleta. Así como los abogados su palabra favorita es depende, para muchos científicos también esta palabra es su favorita. Y una persona especialista, porque lo hemos consultado en nuestros casos de dopaje, te va a decir depende de tu edad, de tu peso, de tu altura, de tus condiciones físicas, para que una sustancia pueda salir de tu organismo. Son muchos factores, pero siempre hay un promedio de cuándo pueda salir una sustancia. Hay unos picos que obviamente mientras más cercano te tomas la sustancia es más elevado la cantidad que tienes en tu cuerpo, y después cuando uno va al baño obviamente va, y además cuando suda también va botando, por así decirlo, esa sustancia. Recordemos que el caso de Ramiro fue ya hace unos cuantas semanas, unos cuantos meses, 2 meses. Evidentemente la sustancia ya no debería estar en su cuerpo. Pudiera tomar nuevas pruebas antidopaje, sí, claro que sí se la pueden hacer, pero no creo que sea en su caso ahorita ese escenario. Simplemente tiene un resultado positivo por una muestra antidopaje, ya empieza el procedimiento y ya toma de muestras independientemente de este procedimiento. No tiene nada que ver este procedimiento, por así decirlo, antidopaje, con que ahora pueda o no pueda jugar, en el sentido de que si le levantan la suspensión, obviamente es un organismo, un órgano de Conmebol diciéndote, mira, sí, le levanto la suspensión porque están dadas las condiciones, porque se cumple con el reglamento, él puede jugar. Pero lo de la toma de esa sustancia el tiempo pasado ya no tiene mucho que ver en su actualidad ahorita. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que en el caso, después de toda esta información espectacular, Elena, yo no sabía el tema de Boris Céspedes, de que había aceptado la suspensión provisional. Esa parte no la tenía yo. Pero ahora que veo esto, entonces Boris Céspedes probablemente no va a estar. Ramiro Vaca tiene una posibilidad, dependiendo de lo que pase en su audiencia y de la presión que va a poner toda la Federación Boliviana. Hay una posibilidad de que vaya. En el caso de Terceros, sus posibilidades disminuyeron en virtud de la sentencia que tomó la justicia deportiva. Claro, recordemos que el estándar probatorio de la justicia deportiva suele ser si es más probable que esto haya pasado que otro, mientras que el estándar penal suele ser probar cosas más allá de cualquier duda razonable, lo que hace que el estándar penal sea más elevado para la fiscalía, ¿no? Sin embargo, tiene una medida de prohibición de salida del país, que es una medida que en cualquier momento se puede levantar. Es decir, si metes un escrito hoy, de repente el juez lo considera, de repente te la levanta. Entonces, Terceros también sigue teniendo posibilidades, aunque disminuyan un poco, sigue teniendo. Entonces, pareciera que Ramiro Vaca y Terceros tienen posibilidades de participar en la próxima fecha FIFA. No significa que van a participar, digamos que son probabilidades, y Boris Céspedes definitivamente no tiene posibilidad de participar. Ese es lo que estamos viendo hoy. Vamos a estarlo actualizando según vayan pasando las cuestiones, porque el tema es bastante interesante. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué balance hacen ustedes de esta situación de estos 3 jugadores bolivianos? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto listo, seguimos al siguiente tema del día de hoy, y es que luego de la eliminación de este torneo Apertura, que también tiene otro nombre, en la Liga Argentina de Boca Juniors, estallaron las críticas contra Juan Román Riquelme
por la temporada pasada y por lo que lleva pasando en esta temporada. Y bueno, la pregunta es analizar si Boca está en una crisis o no. Bueno, este es el tema que Andrés Moro nos trae el día de hoy. Boca Juniors está en una crisis. ¿Y qué tan grave puede ser esa crisis hoy y para el futuro del club, uno de los referentes del fútbol argentino? Para mí, sin dudas, Boca Juniors, lamentablemente para los hinchas de ese club, está pasando por un momento muy duro y muy adverso, tanto el resultado deportivo, pero va un poco más allá, ya que su gestión, la gestión deportiva, tiene una desconexión con lo que va sobre la marca y hacia dónde se va. Es decir, Boca para mí ha perdido momentáneamente el rumbo. ¿Y por qué esto es importante detectarlo ahora y verlo hacia adelante? Porque lamentablemente, si esto sigue ocurriendo, puede desencadenar en una serie de errores que van a sobrepasar la gestión deportiva y se pueden tocar las finanzas, el sector comercial y otras áreas del club, de uno de los clubes más grandes del mundo, una de las marcas más interesantes para estudiar, pero esto está muy complicado porque el panorama no luce bueno y solo la gerencia y solo la directiva tiene la oportunidad de redimirse y salir adelante y poder cambiar las cosas para que en un futuro Boca Juniors no solo pueda estar compitiendo por títulos, sino los pueda estar ganando y pueda devolverle el valor a la marca que podría estar perdiendo a causa de todo esto. Si nos paramos un segundo y vemos qué está pasando con Boca Juniors, esta semana fue eliminado de la Copa de la Liga en los cuartos de final frente a Independiente en su casa. Es un resultado que lamentablemente a los hinchas de Boca no les puede gustar, pero que pasa en el deporte, perder también forma parte del deporte. Pero ahora Boca no tiene un entrenador y hay que hacer un análisis de lo que está pasando entre 2023 y 2025 y la línea de la consecución de lo que está haciendo su directiva y además qué está pasando y hacia dónde van en el... Hoy el plantel de Boca Juniors está libre. Le dieron la semana libre después de la eliminación y a pocas semanas de jugar una de las competiciones que más ambiciosas puede ser para un club argentino, para un club en el mundo entero, porque en el Mundial de Clubes, el próximo rival que va a tener Boca Juniors después de la eliminación del lunes es el Bayern. No tiene técnico hoy, hay una crisis, yo sí la veo del lado deportivo, creo que puede empezar, se puede agravar en este sentido políticamente y creo que puede tocar las finanzas a largo plazo. Yo le pregunto a mis compañeros aquí cómo lo ven, si están de acuerdo o no, y qué están detectando en esta situación de gerencia. La primera pregunta que es muy interesante es, ¿hay una crisis realmente? Y yo quiero aquí hacer un repaso de varias cuestiones, ¿no? Me encanta que hacemos este programa, me pones a estudiar un montón de cosas, porque hay veces que no puedo hacerle seguimiento a todas las ligas del mundo y me tengo que sentar a estudiar, ¿no? En Argentina hay que indicar que hay 4 competencias de forma anual para poder hablar de una crisis a nivel de resultados deportivos. Estas 4 competencias son la Copa de la Liga, que es como un torneo de apertura, pero tiene un formato particular. Luego tiene la Liga Profesional, que es un todos contra todos, ese sí es un formato muy normal. Luego tienes la Copa Argentina, donde participan varios equipos tanto de primera como de segunda, etc. Y luego tienes el trofeo de campeón, básicamente, y luego tienes las copas internacionales, Sudamericana, Libertadores, etcétera, etcétera. Yo he ido identificando dónde está la crisis porque me costó entenderla. Alguno me salvará de decir, pero ¿cómo no la entiende? Bueno, porque no sigo el fútbol argentino a diario en general y bueno, tengo que sentarme a estudiarlo, ¿no? Lo primero es contar, porque todo esto tiene que ver con Riquelme. Todas las críticas han ido a Riquelme, no al técnico. Eso es lo primero que me sorprende en esta cuestión, siendo como un externo. Y lo otro que hay que contar es cuándo llega Riquelme. Bueno, Riquelme llega a Boca Juniors como dirigente. Bueno, Juan Román Riquelme es un ídolo del club, ganó 3 Copas Libertadores con el club, fue increíble, 2 de ellas con Bianchi, en un Boca espectacular en su momento. Y bueno, Juan Román Riquelme llega para el periodo 2019-2020, ¿ok? En ese periodo 2019-2023, Juan Román Riquelme llega y se posiciona como vicepresidente de esta persona que se llama Jorge Ameal y se coloca directamente como director deportivo, vicepresidente y director deportivo. Y en ese sentido, Juan Román Riquelme tuvo los siguientes logros. Primero fue la Superliga 2019-2020 tras el primer semestre de gestión, luego la Copa Maradona 2022, luego la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga Profesional, y en el plano internacional lo mejor que logró fue que llegó a la final de la Copa Libertadores 2023. Además, Riquelme en 2023 cambia la fórmula y entonces Ameal pasa a ser el vicepresidente y él pasa a ser el presidente y Riquelme es elegido con la mayor cantidad de votos de la historia
historia de una elección de Boca Juniors con más de 30.000 votos, donde se enfrentó a la gestión de Macri, que fue presidente de Argentina además, y que además tenía palabras de apoyo por parte de Milei, el actual presidente de Argentina. Y luego, ¿qué ocurre? Y esto es muy interesante. Bueno, vamos a la temporada 2024. Bueno, en la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors queda eliminado en semifinal, o sea, un pasito a la final. De hecho, tiene mejor participación que River Plate, que quien lo elimine es Boca en 2024. Lo elimina en los cuartos de final. Luego, en la Liga Profesional de Fútbol, Boca, en la segunda parte del torneo, queda en sexto lugar, River queda quinto. O sea, resultados más o menos similares. Y aquí es donde viene el problema. Y es donde yo empiezo a encontrar la crisis. Porque Boca, en el 2024, participa en una Copa Sudamericana tras no clasificar a la Copa Libertadores y es eliminado en esa Copa Sudamericana en octavos de final por Cruzeiro. River, a contrario, sí fue a la Copa Libertadores y te es eliminado en la semifinal por Atlético Mineiro. Y en la Copa de Argentina en 2024, Boca pierde contra Vélez en semifinales y River es eliminado en 16avos de final. Es decir, pero, y aquí viene la segunda diferencia con River. River es campeón de la Supercopa de Argentina. Es decir, River se lleva un título en 2024 y una buena participación en Copa Libertadores. En los resultados nacionales es parecido a Boca. Luego vamos a 2005. En 2025, en el torneo de apertura, Boca cae en cuartos de final con Independiente, pero además Boca es eliminado de Copa Libertadores con Alianza Lima, mientras que River está en la Copa Libertadores. Boca se queda sin torneos continentales y lo salva que está el Mundial de Fútbol. Y además, Boca sigue en los 16avos de la Copa Argentina. Entonces, cuando tú ves todos estos resultados que yo acabo de resumir, pareciera que la primera parte de la gestión de Juan Román Riquelme, como vicepresidente, tuvo ciertos niveles de éxito. Y en esta segunda parte no está teniendo tanto éxito, pero en especial en el plano internacional, donde si no hubiera mundial de clubes, espera, la cuestión sería brutal, porque además Boca es un equipo, y entonces yo insistía a mis compañeros cuando hablaba de esto, de cuáles eran los criterios para decir que estábamos en una crisis, y el criterio es la tradición que tiene Boca en torneos internacionales, y entonces básicamente quedarte sin Sudamericana y Libertadores en un año, y después muchos fanáticos de Boca que de repente le gusta desprestigiar al rival, piensa que Alianza Lima es un equipo de Perú que no puede ganarle a Boca Juniors. Entonces se siente requete contrahumillado. Y aquí es donde empieza el problema. Así lo veo yo, Andrés, corrígeme. Hay varios criterios para decir esto. El plano internacional es mucho porque para Boca Juniors, ganador de 6 Copas Libertadores, es muy importante estar y con la obsesión de ganar la del hincha la puedo entender y que lamentablemente el deporte no siempre apremia a la gente y a sus aficionados como tanto quieren, sino como sucede deportivamente es otra cosa. Pero es un equipo que siempre está acostumbrado a competir, es un club que siempre está peleando por esta copa y ahora ya lleva 2 años consecutivos que no aparece en esta Copa Internacional y que además no tiene garantizado en 2026 porque ahora ya se le fue un cupo, que era el de quedaba campeón de la Copa de la Liga, obtenía un cupo. Ahora le queda ver entre la tabla, ganar la Liga o la Copa Argentina. Pero vamos más allá un poco. Román Riquelme llegó en 2019, vicepresidente, ya conoce el club desde 2019 hasta acá han pasado muchísimas cosas, tanto buenas como malas para todo el mundo. 2023 asume la presidencia. No hay títulos, está bien, el deporte es así, pero 3 entrenadores distintos por Boca Juniors, 3 interinatos de la misma persona, de Ron, 22 jugadores se han ido, 21 jugadores han llegado y todavía no se ve rédito deportivo, al menos para decir, esto te lo puede decir la misma gente, esto puede estar conformidad o inconformidad, porque todavía Boca no ha encontrado un sistema de juego, no ha encontrado un sistema de resultados, no ha encontrado a personas, porque a cada rato rotan el plantel dentro de las titularidades, entonces no ha encontrado con una fórmula deportiva que se traslade a la cancha. Financieramente la situación es distinta. Boca Juniors ha vendido aproximadamente $100 millones en los últimos 2 años. Le ha ido buenísimo, espectacular. Ha gastado 40, entonces entre 40 y 50 quiere decir que hay un balance súper positivo en la venta de jugadores, pero tampoco estás dando con los jugadores que necesitas y no sabes si a futuro vas a tener dentro de tus categorías inferiores jugadores talentosísimos para seguir vendiendo a mercados del exterior y se te desploma eso. Si se te desploma el no conseguir una promesa que vaya a Europa, si se te desploma también no ir a competiciones internacionales, se te van a desplomar los ingresos del club, porque la gente que tú atacas comercialmente te va a decir tú vales menos hoy. Yo mañana te puedo pagar más, pero hoy te voy a pagar mucho menos. El hincha, el otro que paga también la cuota. Boca Juniors tiene más de 320,000 socios. ¿Qué pasa si muchos de ellos dejan de pagar porque se sienten estafados, burlados, vulnerados, porque no quieren acompañar esto? Se empiezan a desplomar esto. Y cuando se empieza a desplomar un club tan grande económicamente, no sabemos a dónde va a parar.
y ya hemos visto resultados parecidos en otros clubes. Sí, muchachos, ante la pregunta de si hay crisis en Boca Juniors, evidentemente hay una crisis deportiva. Hago énfasis en lo deportivo porque el último título lo ganaron en el 2023, en la Liga del 2022. La Supercopa con el delantero era Benedetto, imagínense. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y además es lo que mencionan, ¿no? Al mismo tiempo que ven que no les va bien, su máximo rival, el River Plate, está teniendo unos años gloriosos con muchas Copas Libertadores, buenas participaciones. Entonces, es un equipo grande que automáticamente te exige resultados inmediatos. Además, lo que mencionó Andrés, 6 entrenadores en los últimos años durante la gestión de Riquelme ponen en evidencia la mala planificación. Entonces, sí, yo creo que hay una crisis deportiva. En lo financiero, yo creo que no. Mencionaba Andrés los más de 100 millones de dólares obtenidos por venta de jugadores. El Colorado Barco, 10 millones de dólares para Boca Juniors. Retegui, 15 millones de dólares para Boca Juniors. Ahora va a jugar el Mundial de Clubes, que los montos y los premios por participar allí son increíbles. Bajo la gestión de Riquelme se logró un superávit de 22 millones de dólares. Así que la gestión financieramente no ha sido negativa. Creo que la crisis netamente es deportiva. Y lamentablemente para Riquelme y para Boca Juniors es una institución que te exige ganar sí o sí. Y yo creo que por allí va la crisis. Y repito, se evidencia más cuando tu máximo rival está teniendo participaciones positivas y está ganando títulos y sumando mientras que tú vas restando. ¿Puede salir entonces Riquelme y el Boca Juniors de esta crisis? ¿Cómo lo ves tú? Va a depender del rumbo que van a tomar a partir de ahora, porque tienen que tomar elementos correctivos con urgencia para lograr lo que ellos están buscando, que me imagino es volver la marca, el valor, el prestigio que tiene en las principales competiciones que tienen y que juegan constantemente. ¿Qué pasa con Juan Román Riquelme? Riquelme ha sido una de las figuras más indiscutibles de la historia de Boca Juniors. Muchísimas personas allá lo dicen que es el referente, el máximo jugador que han tenido en la historia, el que más quieren, el que más han querido. De hecho, hasta peleas con Maradona hubo con el momento de la selección. Pero Román Riquelme siempre fue muy crítico de las gestiones anteriores de él y lamentablemente el costo político de sus palabras y de sus acciones un problema para él, porque él antes de ganar la vicepresidencia en 2019 en apoyar esa llave con Ameal, él decía que estaba cansada de ver las gallinas ganar y que decía muchísimas cosas, que un campeonato argentino lo podía ganar en cualquier momento jugador de Boca, pero que tenían que ganar la Copa Libertadores. Claro, él ganó Copa Libertadores como jugador. Entonces él sostuvo una promesa de volverle la grandeza, estuvo cerca en 2023, hay que decirlo, hay que reconocerlo, y lamentablemente ahora se desploma no solo no ganarla, sino a no competirla. Ya es un problema grandísimo, ya es un problema gravísimo, sobre todo para las pretensiones de él. Y si vemos entonces la crisis se agudiza políticamente, tiene otro tema que es la bombonera, la ampliación de la bombonera, otro de los pilares fundamentales que son víctimas del propio populismo de cuando se pide en una elección el voto versus lo que puedes hacer con una gestión. Por eso hay que ser a veces comedido entre lo que puedes ofrecer versus puedes prometer, porque siempre va a quedar registro para él. La imagen de él puede quedar muy perjudicada o puede quedar muy beneficiada dependiendo de cómo termine este periodo que llega hasta 2027, pero tiene que tomar acciones ya y es con un carácter de urgencia porque no tiene rumbo, y si se reencuentra un rumbo creo que se va a reenamorar con el aficionado común, con el que va a la cancha, con el que está en todos lados del mundo, porque ya en el estadio le están haciendo un grupo interesante de personas, le está haciendo saber que no quieren que él esté más ahí. Yo tengo dos temas simplemente para tocar. Este tema que tú estás diciendo es fundamental. Sus próximos pasos son fundamentales y hay que recordar 3 ventajas que puede tener Boca Juniors para avanzar. Primero, el primer momento que tiene es, o el primer buen paso que tiene que tomar es el técnico que va con. El técnico es fundamental para lo que tiene que ser una muy buena contrata, ¿ok? En segundo lugar, se abre un periodo de fichajes antes del Mundial de Fútbol de clubes, que va a ser del 1 de junio al 10 de junio para concretar fichajes. Segundo, oportunidad que va a tener Boca y Riquelme para hacer las cosas lo mejor posible. Tercer punto, el Mundial de Clubes. Está bien. Yo no le pediría a Boca Juniors que le gane al Bayern Múnich, está bien, pero oye, Boca debería clasificar en su grupo. Si Boca clasifica la siguiente fase en su grupo, empieza a enderezar esta crisis de resultados deportivos. Y si empieza a enderezar porque hizo bien las cosas en los fichajes, hizo bien las cosas en la contratación del técnico, se empieza a enderezar el cambio. Habiendo dicho esto, está el siguiente tema que quiero comentar, y son los prejuicios que hay en el fútbol y lo injustos que son.
En el caso de Riquelme, tenemos un doble lado de los prejuicios en virtud de su imagen. Y es interesantísimo porque esto lo había visto en algún momento. Hay mucha gente que critica a Riquelme por no estar preparado para ser el presidente de un club de fútbol, porque dicen que le faltan estudios, etcétera, etcétera. Todo esto que tiene que ver. Entonces lo están juzgando desde el prejuicio de que qué es lo que debería tener un líder, ¿no? Y es complicado, el liderazgo es complicadísimo. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene que tener un líder. Pero Riquelme se ha posicionado en la parte deportiva del club, no se ha posicionado en la parte de negocio del club. Desde que llegó de vicepresidente, tomó la gerencia deportiva, no tomó la gerencia comercial. Entonces, bueno, ese es un punto. Otro punto que empiezan a salir de esto, bueno, son una serie de chismes de si hace reuniones de junta directiva o no las hace. Esa es una serie de temas que, oye, nosotros desde aquí no tenemos cómo comprobar y cómo analizar, pero bueno. Por el otro lado, su propia imagen también crea otro perjuicio de que él es un ídolo del club, él quiere al club y entonces todo va a salir bien. Y entonces te genera fanáticos en contra porque cree que tú no tienes el nivel para estar en un equipo como Boca, lo cual es muy injusto, y te crea fanáticos a favor pensando de que como eres un ídolo del club eres perfecto en todo, lo cual es muy injusto también. Y ese es un tremendo problema que cae. Y a mí me parece muy injusto porque lo vi con un entrenador que a mí me gustaba mucho, que fue Solskjaer, donde la gente decía, bueno, como no ha dirigido ningún equipo grande, no puede dirigir al Manchester United. Y me pareció súper injusto. Y consiguió muy buenos resultados que después no se han repetido más desde que él salió, demostrando de que el club tiene un problema. Entonces, estos prejuicios que tenemos siempre, oye, ¿cuánto daño hacen a la imagen del fútbol? Pero bueno, esa es una opinión que decir. Habiendo dicho esto, ¿cuál es la pregunta de ustedes? ¿Boca está en crisis? ¿Sí o no? ¿Piensan que puede salir de la crisis? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, vamos al siguiente tema del día de hoy. Y es, ¿por qué a Laureano González, el expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, le impusieron una multa de $410,000? Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a empezar comentando ¿quién es Laureano González? Bueno, ya sabemos que fue presidente de la Federación Venezolana de Fútbol desde 2015 a 2021. Es el anterior presidente a Jesús Berardinelli y luego a Jorge Jiménez. Y salió su decisión por parte del TAS, condenándolo o confirmando la sanción de FIFA a una multa de $410,000 y a una suspensión de 5 años para ejercer cargos en el fútbol. Otro caso más de corrupción en el fútbol venezolano. Teniendo en cuenta esto, pues bueno, él nace en Asturias, España, y luego desde muy joven decide emigrar a Venezuela. Hay una nota espectacular de Idioma Futbé sobre Laureano González en su momento, de Fabiana Dorrey, que habla de varios detalles poco conocidos de él. Laureano fue y presidió la Asociación del Estado Bolívar, fue fundador de Mineros de Guayana, fue militante de los partidos comunistas, Vanguardia Comunista y el MAS. También en Runrunes se indica que llegó a la Liga Profesional de Fútbol y fundó y estuvo como presidente de la Liga Profesional de Fútbol en el año de 1991, y en el año de 1996 había una disputa brutal entre la Liga Profesional de Fútbol y la Federación Venezolana de Fútbol, presidida en ese momento por Rafael Esquivel, y con la nueva ley del deporte que salió en Venezuela en el año de 1995 y que entró en vigor en el 96, hicieron una negociación. Y ahí es cuando por fin Laureano entra a la Federación Venezolana en el año de 1996. Imagínense ustedes, desde 1996 hasta 2021 estuvo Laureano en la Federación, excepto por un corto periodo de tiempo que no figuró. Pues bueno, Laureano obtiene varios cargos dentro de la federación, llega a ser vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y luego de que ocurre el FIFA Gate con el que es arrestado Rafael Esquivel, él, el 8 de junio de 2015, hace más o menos 10 años atrás, se convierte por fin en presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Y aquí viene una de sus primeras declaraciones, que es importante conocerla para que veamos quién es este personaje. Y estas declaraciones se las dio a Gerardo Blanco para el diario Últimas Noticias y es reseñado por Grada Digital, donde cuando él toma la presidencia, en medio de todo este FIFA Gate, él dice, si yo hubiera sabido algo de lo que ocurría con el FIFA Gate, obviamente, si es que se produjeron esos sobornos, yo sería cómplice, sería un cómplice, y seguro habría recibido una parte, porque bien tonto es quien sepa y no pida. Así que no llegué
a tonto, no sabía, ni me lo podía imaginar, pues no deja de ser una suposición sin bases en la mano. Luego continúa diciendo Laureano, yo no sabía porque yo no firmo contratos en la FBF y por tanto nadie me ofreció nada. Es como pensar que todos los que firman contratos públicos y privados reciben soborno. Ese es Laureano González, el que si hubiera sabido que había sobornos y pagos en el FIFA Gate, él hubiera pedido. Ese es el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo comienza esta situación de Laureano González? Pues bueno, FIFA empieza en una de sus tantas revisiones y tantas auditorías que le hacía la Federación Venezolana de Fútbol, ¿no? Llegó en 2018 y se percató de que habían una serie de problemas financieros. Y ahí encuentra, en el análisis que hace en 2018, que hubo unos tours futbolísticos a Colombia y a Italia por $308,000, que estaban como raros, y que también había una compra de kits de fútbol a una sociedad que se llama Textiles Flix S.A., esto relacionado con el contrato de Giboba, por unos $100,000 que estaba rarísimo. Entonces empiezan a investigar más profundamente e identifican, esto es una auditoría que trae FIFA que se llama Control Risk, e identifican que básicamente no se tiene documentación de compras de $2,408,873 en cosas que compró la federación. No se tiene ninguna documentación, no se sabe por qué se gastó ese dinero. Y que está mal soportado la cantidad de $14 millones. Básicamente ahí empiezan a investigar y encuentran 7 transacciones extrañas de Laureano González cuando era presidente. Recordemos que Laureano González renuncia a la presidencia comenzando el año 2020, renuncia a la presidencia, entra Berardinelli, luego fallece Berardinelli arrestado y regresa Laureano como presidente de la Comisión Normalizadora de FIFA. Pero hay que acotar que estas 6 transacciones ocurrieron entre 2017 y 2019. Es decir, estas transacciones no ocurrieron cuando él era parte de la Junta Normalizadora. Estas transacciones ocurrieron cuando él era el presidente de la federación. Pero a mí lo que me impresiona de primero es la defensa que seguramente Antonio también va a comentar de él, pero lo que me llama la atención es que en su defensa prácticamente le echa la culpa a Jesús Berardinelli. Así, obviamente una persona que ya no está, una persona que no podrá defenderse evidentemente, pero me causa justamente curiosidad porque en parte de la decisión que está pública, dice el señor Berardinelli era quien ejercía un control absoluto sobre la operación económica diaria de la FBF. Otra de sus defensas. Por responsabilidad del señor Berardinelli había una ausencia general de controles y procedimientos de adquisición de bienes y servicios. Básicamente su defensa era, evidentemente, yo no fui, yo no sabía, pero además de eso, no es culpa mía, es culpa de otra persona. Entonces, por favor, Antonio, amplíanos un poco más esta cuestión porque sé que te leíste toda la decisión. Voy a defender a Berardinelli. Ya comentamos en un video pasado todas las cosas que hizo mal a Berardinelli, pero qué descaro decir que fue Berardinelli únicamente él. Es terrible. Pero no solo eso, sino que para complementar un poco tu información y como punto previo antes de analizar cada una de las 7 transacciones, es muy interesante decir que hubo una reunión en el año 2020 con Control Risk donde se le pregunta estas transacciones y él dice que estas transacciones, cuando ya él era parte de la comisión normalizadora, dice que estas transacciones básicamente eran a pedido de Berardinelli, que Berardinelli usaba su firma y que eran todo un esquema de facturación ficticio. Y luego en este juicio se desmiente y dice que él no dijo eso y que esa entrevista con Control Risk no existió. Entonces es como, hermano, pero si quedó grabado y quedaron las minutas y ¿cómo dices que no sucedió? Es una actitud que a mí en lo personal me sorprende muchísimo, que esa sí ha sido su defensa, luego la vamos a comentar un poco más. Ahora vamos a ver, y las voy a ir poniendo en pantalla poco a poco, las transacciones y las irregularidades de estas transacciones. Spoiler alert, el común denominador de todas las transacciones es que no hay pruebas de que se recibieran los productos que compraron. Vamos con Genius Choice Corporation. Se gastaron en esta $55,000 para bienes supuestamente para modernizar la infraestructura tecnológica de la Federación Venezolana de Fútbol. No hay pruebas de que se recibieron. Es interesante contar que posteriormente esta fue una transacción en 2017 y que posteriormente, luego del año 2020, esta compañía cambió de nombre y ahora se llama Project Markets, y cuando estaba Tomás Álvarez allí, Tomás también firmó contratos para comprarle a Project Markets $102,000
productos para pintura y riego de una piscina en Margarita. Es decir, Laureano le compraba productos tecnológicos, computadoras, etcétera, y luego le compraban pintura y riego de piscina y cosas para... Sorpresivo. Esto es comparando la decisión de Tomás Álvarez con la decisión de Laureano. Luego, ahora tenemos en pantalla la de Beware Consultores. Esta es una transacción del 9 de enero de 2018. Se pagaron $52,000. Y esto era para liquidar servicios prestados de puntos de venta para un partido entre Venezuela y Ecuador en los Estados Unidos de América. Y obviamente no se encuentra sustentado ni evidencia creíble sobre esta transacción. Hay que decir, y esto es lo más llamativo de la historia de esta empresa Beware, que cuando emitió la factura no existía como empresa. Es decir, un organismo inexistente emitió una factura, pero luego se creó. Ok. Además, dice el TAS que se destaca también en la página de internet que dicha empresa se dedica a servicios de consultoría financiera sin que se haya demostrado que había un servicio de puntos de venta. Otra vez, no hay prueba. Vamos con Benamex Brokers. Esta fue una transacción de marzo del 2019 por $44,964 y era mantenimiento para el CENAR, químicos, filtros, maquinaria para depurar el agua. ¿Okay? El apelante, es decir, Laureano, se refiere a que habían unos sellos de recibido de factura. Esta era la única cuestión que tenía sellos de recibido y el TAS observa y dice que ninguno de los mismos sellos acredita la llegada del material al TAS y que parece que que en el centro no tiene ni fecha ni mayor referencia y el que aparece, el sello del centro y el que aparece inferior en la factura no hace referencia específica a que fue recibido en el CENAR y en conjunto no son indicios fiables de la entrega de material de bienes. Además, la FIFA tuvo como testigo al señor Víctor Díaz, quien era gerente del CENAR en ese momento y quien declaró que él no vio que llegaron esos productos. Hay que comentar que en la decisión de Tomás Álvarez, esta empresa luego se cambió el nombre a True Fisherman Inc. y después de haberles comprado químicos y filtros para maquinarias, en el caso de Tomás Álvarez, a esta empresa le compraron 252 paquetes de pescado para ser entregado en 50,000. Así que puras empresas multifacéticas hay aquí. Te venden pescado, pero también químicos para piscina, pero también computadora, pero también químicos para piscina. Siempre es interesante. ¿Qué tienen esas piscinas? ¿Qué tenían esas piscinas? Me llama mucho la atención. Blockchain Enterprise Pro. Siguiente transacción de febrero del 2019 por $42. Eran compras de pintura y grama artificial. Compraba mucha pintura la federación, ¿no? Entonces indica aquí que Berardinelli le dijo a Laureano que bueno, que se pintó todo el CENAR con ganoles de pintura enviados desde Caracas porque en la isla de Margarita está rodeada de agua por todas partes. El óxido daña todas las estructuras metálicas y hay que estar permanentemente pintando como en los barcos, según informó en reunión de consejo directivo el señor Berardinelli y mostró gráficos de los trabajos de la pintura y broma. Esto fue lo que declaró Laureano, pero no hay prueba. Ok, siguiente punto. Rare Products, transacción del noviembre de 2018 por $85,500. Piezas y equipos de mantenimiento para el CENAR eran 4 plantas eléctricas. El señor Víctor Díaz, gerente del CENAR, no las vio llegar. No hay prueba. Vamos con Rularu de transacción por $30,000, bombas de agua y halógenos para las torres de iluminación del CENAR. No hay prueba. Y ahora vamos a la última transacción estrella de esta decisión, que es la de Textiles Flix, por $100,000 del 28 de noviembre del 2010. Fíjense ustedes cuál es la situación de esta transacción. Había contrato hasta el 31 de diciembre de 2018 con Adidas para que entregara los kits deportivos y los uniformes a la selección. El 1 de enero comenzaba contrato con Givova, pero como iban a hacer una concentración supuestamente en enero, entonces ellos, con permiso de Givova, contrataron una empresa en Panamá, repito, Textiles Flix S.A., para que hiciera un montón de kits para los uniformes nacionales, cada kit por $125, que además a la FIFA le parece un exabrupto pagar este dinero por los kits, teniendo a Givova como patrocinadora y que Givova aceptó eso. Entonces tú tienes un patrocinador que te entrega uniformes deportivos, pero tú vas a contratar una empresa en Panamá para que te fabrique más y pagarle $100,000. Entonces era la compra de supuestamente 800 kits y Laureano lo que dice es que, bueno, que primero ese dinero sale de la FIFA, porque ese es un dinero de $100,000 que te da la FIFA
para que tú arregles tu fondo. Además, no era dinero de la federación, ¿no? Pero era para ese preciso objetivo, para que se compraran uniformes, ¿no? Y entonces él dice que los kits fueron recibiendo poco a poco, que él mismo recibió parte de los kits en Panamá en mayo de 2019, pero al mismo tiempo luego dice que, contradiciendo su propia versión, que él se enteró de esta operación en julio de 2019. Es decir, que él fue a recibir kits en mayo, pero que solo se enteró que existían en julio. Entonces, y dice la versión completa del apelante respecto de las razones por las cuales solicitaron estos kits, pese al contrato con Giboa, tiene varias contradicciones que no hace creíble esta versión. Entonces, que se habían concentrado en diciembre del 2018 a principio y que por ello, en acuerdo con Giboa, se acordó a mandar a hacer uniforme con Flix. Estos kits no llegaron nunca a la federación, según lo que dice la decisión del TAS. De ahí salen los $410,000. Es la suma de todas estas cantidades que acabamos de narrar y por eso es una multa en dólares. ¿Cuáles fueron los otros argumentos de Laureano? Bueno, que supuestamente dijo que los estatutos no le dan la facultad para manejar pagos y dinero, etcétera, etcétera. Obviamente se revisaron los estatutos y claro que el presidente de la federación tiene pagos, además firmó. Entonces él dice, bueno, no, pero es que Berardinelli ponía mi firma, ¿no? Porque Berardinelli hizo todo solo, yo no hice nada, ¿no? Yo no tengo culpabilidad de nada. Bueno, y lo que piensa el tribunal es, ¿y por qué tú nunca dijiste nada? Nunca te quejaste de nada, nunca protestaste tu firma, nunca impediste algo, nunca te quejaste de las cuestiones que se estaban haciendo. Entonces, sobre Berardinelli, luego, miren, es que lanzó de todo con Berardinelli. No, por utilización por responsabilidad de Berardinelli había ausencia general de controles y procedimientos. Que la aprobación de pagos como paso previo a la firma de transferencia dependía del director general de la FBF sin la intervención de Laureano. Pero Laureano firmó estos documentos por los cuales los gustan. Que Laureano en su función de vicepresidente de Conmebol se encontraba en muchos periodos afuera, por lo cual era sustituido por Berardinelli. O sea, Berardinelli es el único culpable de la desgracia de la federación. Por lo que toma con el tema de Flix y de los 800 clips, la compra no fue autorizada por el apelante, que eso fue todo Berardinelli. Y entonces, ¿qué le dice el TAS? Me encanta esta frase. Se las quiero. Dice, tampoco existe evidencia de que Berardinelli haya sido el único responsable de la administración y las operaciones, como de alguna manera lo expone el apelante. Prueba evidente de esto es que la firma del apelante fue estampada en cada uno de los formularios que se ordenó la transferencia del precio de las operaciones indicadas en las letras A y B. Y luego entra un debate muy interesante, y ese sí te lo quiero comentar, Elena, sobre si estaba penado en los códigos de ética antes del 2020 el tema de la malversación de fondos. Entonces, los abogados de Laureano, muy inteligentemente, dijeron, bueno, la palabra que se usa en el código es misappropriation, que es apropiación indebida, y la apropiación indebida no incluye la malversación. La versión de FIFA dice, no, mira, esos artículos de apropiación indebida, dentro de la apropiación indebida, dentro de este concepto de apropiación indebida, estaba la malversación. El TAS se pone de parte de la FIFA y dice, sí, es verdad, estaba, porque si ustedes van a la circular 1683 de la FIFA lo explica y dice, mira, para que no hayan errores, hay que entender que cuando estamos cambiando la palabra misappropriation por malversación o apropiación indebida por malversación, esto es parte del mismo institución, de la misma prohibición que estaba antes, donde la malversación siempre estuvo incluida antes y que ahora la apropiación indebida va a estar incluida también dentro de la malversación. Y resuelven el caso y confirman la decisión de la FIFA entera. ¿Qué piensan ustedes? No, bastante vergonzoso. Una vez más estamos hablando de una situación en la que se encuentra participando algún venezolano. Recordamos que ya hemos mencionado que Venezuela es el país con mayor cantidad de sancionados de la FIFA. Así que nada, es bastante frustrante que de paso de que mienten, lo hacen mal. El caso de Laureano. Y bueno, por eso la FIFA sostuvo que, bueno, Laureano González o pagos a empresa de dudosa existencia, que firma documentos en documentos clave, lo cual afirma que de hecho sí participó. Y tenía una pregunta, en caso de que uno de los argumentos de Laureano es, bueno, mi firma fue utilizada sin mi consentimiento. ¿Eso es realmente posible? ¿Eso realmente puede que utilicen tu firma y tú no te estés dando cuenta, siendo el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol? Claro que es posible, todo es posible, Brandon. El problema no es si es posible, el problema es si tú estás enterado y consciente de que eso está pasando y si tú estás, porque el único que puede protestar su firma es uno mismo. Entonces, Laureano pudo haber protestado su firma, pudo haber dicho por qué tú pones eso, pudo haber tantas cuestiones. Entonces, al no hacerlo, obviamente, como que no le interesó y como que sí aprobó esas cuestiones. Qué bueno que traes este punto, Brandon, porque en parte de la decisión dice que uno de los argumentos
de Laureano es decir que Berardinelli hacía un uso de su firma escaneada, pero muy inteligentemente este panel de árbitros se dio cuenta que todas las firmas eran diferentes en las diferentes facturas, en los diferentes contratos firmados. Es decir, no era una copia y pega de la factura, de la firma escaneada, no era una copia y pega de un documento que había utilizado Berardinelli, sino que los propios árbitros se dieron cuenta, mira, no me creo tu versión porque no son expertos grafotécnicos, pero se dieron cuenta de que las firmas eran diferentes, porque todas las firmas de las personas son diferentes cada vez, ¿no? Pero además de eso, si tú tienes un problema que están usando tu firma y esa va a ser tu mayor defensa, ¿cuáles son los pasos que tú tienes que seguir? Tú tienes que iniciar un procedimiento aquí en Venezuela por falsificación de firma. Tienes que demostrarle a la FIFA con un experto grafotécnico, mira, yo no firmé esto, esta no es mi firma. Pero nada de eso está en el expediente. Y por eso es que se confirma esa sanción, porque no hay pruebas de nada, de absolutamente nada. Entonces, con respecto a esta cuestión de las firmas, tenía opciones fáciles, aquí en Venezuela, ante FIFA, de manera privada, de manera pública, y no acudió a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente sí firmaste esas cuestiones y eso es justamente lo que está diciendo FIFA. Mira, sí es tu firma y aún así, vemos en el escenario de que, ok, no es tu firma, no estás demostrando lo contrario, de paso hacen una evaluación también de la carga probatoria, también bastante interesante, y en definitiva, si tú estás alegando algo, que es un principio general, tú tienes que demostrarlo. Nada de esto pasó en este caso. Pero no solamente eso, sino que, oye, si firmaste o no firmaste, de todas maneras usted era el presidente de la federación. Usted tenía que estar pendiente de las acciones que se estaban tomando, pendiente del personal. Tenga una persona, un director de operaciones, un director financiero, ¿qué están haciendo esas personas? Porque definitivamente el afectado eres tú como cabeza de esa institución. Entonces, oye, bastante interesante la decisión, pero con respecto a la firma, eso me quedó bastante curioso que los árbitros, de hecho, se dieron cuenta de esa situación. Los árbitros increíbles, además, porque estamos hablando de que está Ricardo de Güell, uno de los mejores árbitros de México, del mundo, espectacular. Teníamos a Arriagada de Chile, espectacular Arriagada también, y teníamos del otro lado a Juan José Pinto de España, así que el panel, nivel increíble. Bueno, primero observamos patrones de corrupción parecidos, ¿no? No hay pruebas en la mayoría de las facturaciones, empresas que desconocemos y que tienen más propiedades, que tienen más diversidad que una quincalla. De verdad hay muchísimas cosas que llaman la atención, sobre todo la argumentación del señor González, ¿no? Quien se exime de responsabilidad y acusa a un fallecido. Si usted lo sabía desde aquel momento, ¿por qué no tomó los elementos correctivos de una u otra manera? Cuando uno está en un entorno corrupto, las opciones que uno le quedan son pocos. Uno, pone al mismo lado de la corrupción. Dos, la denuncia. Tres, si no tienes cómo denunciarla y tienes problemas, peligra tu vida, peligra tu integridad, peligra muchas cosas, usted simplemente renuncia y se aparta. Pero no puede ser que pasen todo este tipo de cosas y, yo no sabía, es que me hicieron esto, y culpar a una persona que ya no se puede defender, que también ha tenido otros procesos abiertos, que tuvo otros procesos. Entonces, wow, ¿hasta dónde llega esto? O sea, ¿hasta cuándo uno se exime la responsabilidad? No solo eso, ese cambio de narrativas, de primero decir, no, es que era un esquema de facturación ficticio para poder cambiar dinero en Venezuela, y después, no, yo no dije eso. Yo realmente, eso no era una reunión formal y eso no puede tomarse en mi contra, y el tribunal hace un análisis de esas contradicciones que él tiene, que hay muchas, y ahí determina, ¿no? Las pruebas, claro que son, no importa si ha falsado formalidad o no. Yo te digo una cosa, y con esto quiero concluir, y esto la dejo picando para ver si hacemos otro programa. Para mí, Laureano González es el peor presidente que ha tenido la Federación Venezolana de Fútbol de los últimos 3 mandatos. Es decir, Berardinelli, Laureano, Esquivel, para mí él es el peor. El peor en todo lo que ha sucedido, el peor en cómo está la cuestión, y lo podemos analizar hoy porque ha pasado varios años y vemos ya todos los efectos, vemos todas las situaciones, etcétera, etcétera. Engañó a muchísima gente, a sus propios miembros de la comisión normalizadora, muchísimas cosas. No quiero meter a la nueva gestión porque la nueva gestión lo importante es analizarla cuando termine. Cuando termine veremos qué dejó, cuál es su legado, etcétera, etcétera. Pero por ahora podemos analizar las 3 pasadas, y para mí, sin duda, la peor es la de Laureano González, y quizás podemos hacer un programa después a futuro sobre eso, analizando esa situación. Sin más ni más, la pregunta es para ustedes: ¿qué les parece esa decisión del TAS? ¿Qué les parece la decisión de la FIFA? ¿Cuál es su balance? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si les gusta este programa, por favor, comenten, denle like y compartan. Si les gusta muchísimo, suscríbanse y denle like a la campanita. Muy humildemente estuvo trabajando para ustedes el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray.
Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. El pivote del mercadeo del deporte, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias por tu tiempo. Y el mago y el diseño de la identidad en el deporte, Brandon Buquet desde Montevideo, Uruguay. Nos vemos en la próxima ocasión. Y este es su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchísimas gracias a todos los verdaderos hinchas del deporte. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Esto es el precio del deporte.